Mis padres pagaron mi universidad, y ahora quieren cobrarme la vida. Crecí creyendo que el sacrificio era una forma de amor. Mis padres siempre hablaron de esfuerzo como si fuera un idioma propio. Nada venía gratis, nada se regalaba, nada se hacía sin una expectativa detrás. Desde muy joven entendí que estudiar no era solo una opción, era una obligación moral. No porque me lo impusieran con violencia, sino porque lo envolvían en un discurso imposible de rechazar. Todo lo que hacemos es por tu futuro. Algún día nos lo vas a agradecer. No todos tienen esta oportunidad. Cuando llegó el momento de elegir universidad, no fue una conversación abierta. Fue una dirección clara. Una institución costosa, exigente, prestigiosa. No me preguntaron si me sentía preparado. Me preguntaron si estaba dispuesto a aprovechar el sacrificio. Y yo, con 20 años y muchas ganas de no decepcionar, dije que sí. Durante esos años, el dinero nunca fue un tema directo. No hablábamos de cuotas, ni de montos, ni de deudas. Pero estaba presente en todo lo demás. En cada llamada. En cada recordatorio de lo mucho que se estaban esforzando. En cada frase que empezaba con nosotros hicimos esto por ti. Yo estudiaba mientras trabajaba. Dormía poco. Me exigía más de lo necesario porque sentía que no podía fallar. No solo estaba construyendo mi futuro, estaba justificando una inversión. Cada examen aprobado era una forma silenciosa de decir valió la pena. Cuando me gradué, mis padres lloraron. Me abrazaron. Me dijeron que estaban orgullosos. Pensé que ese era el cierre natural de una etapa. Que lo que seguía era mi vida, mis decisiones, mi camino. Pero nunca hubo un verdadero corte. Incluso cuando empecé a trabajar, seguían hablando de mí como un proyecto en curso. Todavía puedes llegar más lejos. Con lo que ganes después, todo va a ser más fácil para todos. Ese para todos siempre me sonó raro, pero lo dejaba pasar. Con los años, logré algo que me costó mucho, estabilidad. Un sueldo decente. Un trabajo que me gustaba. Un matrimonio reciente con alguien que quería construir una vida conmigo desde cero. Empecé a pensar en planes propios. A hablar de ahorrar, de viajar como pareja, de una casa, de hijos. Y fue ahí cuando el discurso cambió. No de golpe. No de forma agresiva. Fue gradual. Comentarios sueltos. Expectativas envueltas en orgullo. Frases dichas con una sonrisa, pero cargadas de algo que no supe nombrar al principio. Ahora que ya estás bien acomodado. Después de todo lo que hicimos por ti, nos merecemos disfrutar un poco, ¿no crees? No hablaban de ayuda puntual. No hablaban de una emergencia. Hablaban de un estilo de vida. De viajes que siempre quisieron hacer. De cambiar cosas que todavía funcionaban. De vivir mejor. Y cada vez que lo decían, yo sentía la misma presión que había sentido años atrás, solo que ahora no era para estudiar, era para pagar. Nunca dijeron que les debía dinero. Nunca hablaron de cifras. Nunca lo pusieron por escrito. Pero yo lo sentía igual. Empecé a notar que mis decisiones ya no se evaluaban solo por mí, sino por cómo afectaban a ellos. Que mi matrimonio venía acompañado de una expectativa tácita. Ahora que tenía una esposa, ahora que no estaba solo, era el momento de devolver. No en gratitud emocional. En recursos. Y lo más inquietante no fue darme cuenta de eso, sino notar cómo reaccionaban cuando yo dudaba. Cuando no respondía con entusiasmo. Cuando intentaba hablar de límites. Ahí fue cuando entendí que todo lo que había sido presentado como apoyo, como sacrificio, como amor incondicional, también tenía condiciones. Y que cumplirlas podía costarme algo mucho más grande que dinero. Mi propia vida. Actualización 1. El matrimonio llegó en un momento extraño de mi vida, justo cuando sentía que, por primera vez, algo era realmente mío. No fue una boda grande ni ostentosa. Fue sencilla, íntima, pensada más para celebrar que para impresionar. Yo estaba feliz. No por la ceremonia, sino por la sensación de estar empezando algo desde cero con alguien que no me miraba como una inversión, sino como una persona. Mis padres estuvieron presentes. Sonrieron. Abrazaron. Dijeron las palabras correctas. Pero incluso ese día noté algo que no supe interpretar en ese momento. Hablaban más de mi trayectoria que de mi relación. De lo lejos que había llegado. De todo lo que había logrado gracias al apoyo familiar. Yo dejé pasar ese detalle. Durante los primeros meses de matrimonio, la vida fue tranquila. Ajustarnos a vivir juntos, organizar gastos,
aprender a compartir silencios. Empezamos a hablar de ahorrar, de quizá mudarnos a algo más grande en un par de años, de viajar cuando el trabajo lo permitirá. Era una planificación modesta, realista. Nada exagerado. Fue entonces cuando mis padres empezaron a llamar más seguido. Al principio eran conversaciones normales. Preguntas generales. ¿Cómo estaba el trabajo? Si ya nos habíamos acomodado. Si el matrimonio no me estaba distrayendo de mis metas. Comentarios que parecían preocupación, pero que siempre giraban alrededor de lo mismo, mi estabilidad económica. Ahora que ya estás bien, todo es distinto, decía mi madre. Te lo ganaste, agregaba mi padre. No cualquiera llega a donde tú llegaste. Luego empezaron las insinuaciones. Mi madre mencionó que estaban cansados, que ya habían trabajado demasiado, que les gustaría viajar mientras todavía tenían energía. Mi padre habló de cambiar el carro, de mudarse a un lugar mejor, de disfrutar la vida después de tantos sacrificios. No me pidieron nada directamente, pero cada frase venía acompañada de una pausa incómoda, de una mirada expectante, de un silencio que parecía una pregunta no formulada. Una noche, después de una de esas llamadas, mi esposa me miró y me dijo algo que me incomodó más de lo que esperaba. Siento que tus padres hablan como si tú fueras parte de su plan de retiro. Me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque no quería admitir que yo también lo había pensado. Estás exagerando, respondí. Solo están orgullosos. Pero empecé a notar patrones. Si mencionaba que teníamos gastos, cambiaban el tema. Si hablaba de ahorrar, me decían que no fuera tacaño. Si comentaba planes a largo plazo, siempre aparecía la frase: después de todo lo que invertimos en ti. Nunca decían pagar. Nunca decían deuda. Pero esa palabra flotaba en cada conversación. La primera vez que algo se dijo de forma más clara fue en una comida familiar. Mi padre levantó la copa, brindó por mí, por mi carrera, por el éxito que todos esperábamos. Luego, sin cambiar el tono, añadió: ahora te toca a ti cuidarnos un poco. Es lo justo. La mesa se quedó en silencio. Nadie se rió. Nadie corrigió nada. Yo asentí, casi por reflejo. Esa noche no dormí bien. No porque no quisiera ayudarlos. Siempre quise hacerlo. Sino porque entendí algo que me dio miedo. No estaban hablando de apoyo mutuo, estaban hablando de una expectativa fija. De un retorno. De una promesa que yo nunca recordaba haber hecho, pero que, de alguna forma, parecía existir. Cuando intenté hablarlo con mi esposa, fui cuidadoso. Creo que mis padres esperan algo de mí, dije. Más de lo que imaginaba. Ella me escuchó con atención y luego dijo, muy tranquila: ayudar no es el problema. El problema es si esperan que tu vida gire alrededor de eso. No supe qué responderle. Porque, en el fondo, empezaba a sospechar que eso era exactamente lo que esperaban. Y lo que más me inquietó no fue pensar en dinero, sino en algo mucho más difícil de recuperar, la sensación de que, por primera vez, estaba empezando a vivir para mí, y que alguien más ya había decidido que eso no iba a durar. Actualización 2. La conversación no ocurrió de golpe. No hubo una llamada dramática ni una discusión inmediata. Fue más bien una transición incómoda, como cuando alguien deja de tocar una puerta y empieza a empujarla, convencido de que tiene derecho a entrar. Mi padre fue el primero en decirlo sin rodeos. Estuvimos revisando nuestras finanzas, me dijo una tarde. Creemos que ya es momento de que nos ayudes de forma más estable. No preguntó si podía. No preguntó cómo estaba yo. Lo dijo como quien informa una decisión ya tomada. ¿A qué te refieres con más estable? Pregunté. Hubo una pausa breve. Luego empezó a enumerar cosas con una naturalidad que me descolocó. Un viaje que querían hacer desde hace años. Un cambio de carro porque el actual ya no representaba el nivel al que habían llegado. Un apartamento mejor ubicado, más cómodo, acorde a la edad que tenían. No estamos pidiendo lujos, aclaró. Solo disfrutar un poco la vida. Tú entiendes. Yo asentía mientras algo se me cerraba en el pecho. Pero, ustedes tienen pensión, dije con cuidado. Y no están mal económicamente. Eso es para lo básico, intervino mi madre, desde el fondo. No para vivir bien. Ahí entendí que no se trataba de necesidad. Se trataba de expectativas. Intenté ponerlo en términos prácticos. Acabo de casarme, dije. Tenemos gastos. Estamos organizándonos. Mi padre suspiró,
como si yo hubiera dicho algo ingenuo. Precisamente por eso, respondió. Ya estás establecido. Ya no eres un estudiante. Ahora es cuando se devuelve lo que se invirtió en ti. Esa palabra cayó pesada. Invertido. No sacrificio. No apoyo. Inversión. Esa noche, cuando se lo conté a mi esposa, no levantó la voz ni reaccionó con enojo. Me escuchó completamente en silencio, y luego me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta inmediata. ¿Cuánto creen que les debes? No lo sabía. Porque nunca había habido una cifra. Nunca había habido un acuerdo. Nunca había habido una conversación honesta sobre eso. Eso es lo más preocupante, dijo. No hay límite. Los días siguientes fueron incómodos. Mensajes constantes. Llamadas que ya no empezaban con ¿cómo estás?, sino con estuvimos pensando en algo. Comentarios sobre cómo otras personas sí apoyaban a sus padres. Comparaciones disfrazadas de ejemplos. El hijo de Marta les paga los viajes, dijo mi madre una vez. Y no se queja. Él no se casó, respondí sin pensar. El silencio al otro lado fue inmediato. No pongas a tu esposa en el medio, dijo mi padre, con tono frío. Esto es entre tú y nosotros. Esa frase fue una advertencia. Empecé a sentirme atrapado entre dos lealtades. Una que había sido construida con años de esfuerzo, estudio y expectativas ajenas. Y otra que apenas estaba naciendo, frágil, pero honesta. Una noche, mi esposa fue directa. No me preocupa el dinero, me dijo. Me preocupa que te estén reclamando una vida que no les pertenece. No supe cómo responderle sin sentir culpa. Porque una parte de mí todavía pensaba que decir que no era ser desagradecido. Que poner límites era traicionar todo lo que habían hecho por mí. Que, tal vez, esto era el precio real de haber tenido oportunidades que otros no tuvieron. Pero también empecé a notar algo inquietante. Cada vez que intentaba negociar, cada vez que proponía ayudar hasta cierto punto, la respuesta era siempre la misma. Eso no alcanza. Eso no es lo que esperábamos. Creímos que harías más. Nunca era suficiente. Y por primera vez desde que terminé la universidad, sentí algo que no había sentido antes con ellos, miedo. No miedo a perderlos, sino miedo a que, si cedía una vez, nunca podría recuperar mi vida. Todavía no había tomado una decisión. Todavía creía que podía encontrar un punto medio. Pero ya empezaba a entender que, para mis padres, el éxito que tanto celebraban tenía una condición clara. Y yo estaba a punto de descubrir qué pasaba cuando esa condición no se cumplía. Actualización 3. El ultimátum no llegó en forma de amenaza directa. Llegó disfrazado de decepción. Una decepción bien ensayada, silenciosa, pesada. Mi padre me llamó un domingo por la mañana. No había urgencia en su voz, pero sí algo definitivo. Necesitamos hablar en serio, dijo. Ven solo. Cuando llegué, mi madre ya estaba sentada en la mesa. No había café servido. No había charla previa. Supe de inmediato que no era una visita normal. Hemos decidido algo, empezó mi padre. Y queremos que lo sepas antes de que tomemos otras medidas. Otras medidas. No explicó cuáles. No hizo falta. Hemos hablado con gente, continuó. Y todos coinciden en lo mismo. Te equivocaste al pensar que tu responsabilidad terminaba con tu título. Mi madre intervino entonces, con una voz suave, casi dolida. No te criamos para esto, dijo. No para que ahora nos pongas límites. Esa frase me atravesó más que cualquier reproche. No les estoy negando ayuda, respondí. Les dije que puedo apoyar, pero no pagarles una vida que no necesito ni quiero para mí. Mi padre apoyó las manos sobre la mesa. Ese no es el punto, dijo. El punto es que ahora puedes hacerlo. Y si puedes, debes. Ahí estaba. Dicho sin rodeos. No funciona así, contesté. Tengo una vida, tengo un matrimonio, tengo gastos, tengo planes. Mi madre frunció el ceño. Eso es lo que nos preocupa, dijo. Desde que te casaste, todo cambió. No mencionó su nombre, pero no hizo falta. No voy a poner a mi esposa como excusa, respondí. Esta decisión es mía. Mi padre soltó una risa corta, sin humor. Eso es lo que crees. El silencio que siguió fue espeso. Si decides no cumplir con lo que te corresponde, continuó, no esperes que sigamos fingiendo que todo está bien. ¿Qué significa eso? Pregunté. Me miró fijo.
significa que no puedes tenerlo todo. O eres parte de esta familia como debe ser, o haces tu vida aparte. Era una elección forzada. Una que yo no había pedido. ¿Me están pidiendo que elija entre ustedes y mi matrimonio? Pregunté. Mi madre bajó la mirada. Mi padre no. Te estamos pidiendo que recuerdes quién te hizo, dijo. Esa noche volví a casa con una sensación que no supe explicar de inmediato. No era rabia. No era tristeza. Era tropezarme con la verdad de bruces. Por primera vez entendí que todo lo que había vivido, la presión, las expectativas, el orgullo, no era amor incondicional. Era una deuda que ellos mismos habían decidido calcular sin consultarme. Se lo conté todo a mi esposa. No interrumpió. No opinó hasta el final. Entonces no es ayuda, dijo. Es control. Asentí. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. La respuesta me salió sin pensarlo. No voy a pagar por existir. Al día siguiente llamé a mis padres. No para discutir, no para disculparme, no para negociar. Para dejar algo claro. Los quiero, les dije. Pero no voy a financiar una vida que no es mía. Si eso significa que se alejan, lo siento. Pero no voy a sacrificar mi matrimonio ni mi futuro. Hubo silencio. Luego mi madre lloró. Mi padre colgó. Los días siguientes fueron peores de lo que imaginé. Mensajes indirectos. Familiares llamando preocupados. Comentarios sobre cómo yo había cambiado. Sobre cómo el dinero me había corrompido. Intentaron aislarme. Hacerme dudar. Hacerme sentir ingrato. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez, no retrocedí. Porque entendí algo tarde, pero a tiempo. No todo lo que se da a un hijo se hace por amor. Y no toda deuda es real, aunque te la repitan toda la vida. Actualización final. El intento final no fue un grito. Fue un silencio. Durante semanas no recibí llamadas directas de mis padres. En su lugar, llegaron los intermediarios. Tíos que nunca me habían escrito. Primos que apenas veía en Navidad. Viejos amigos de la familia que de pronto querían saber cómo estaba. Todos decían versiones distintas de lo mismo. Tus padres están muy mal. Tu mamá no duerme. Tu papá se siente traicionado. Nunca pensaron que harías algo así. Nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie quiso saber cómo se sentía empezar un matrimonio bajo la sombra de una deuda que nunca acepté. Nadie cuestionó por qué dos personas sanas, con ingresos estables, habían decidido que su hijo debía convertirse en su proveedor de lujo. Un día mi madre finalmente me llamó. Su voz era distinta. No lloraba. No reclamaba. Sonaba, cansada. No era esto lo que esperábamos de ti, dijo. Pensamos que ibas a entender. Respiré hondo. Entendí muchas cosas, respondí. Solo que no como ustedes querían. Nos diste la espalda, dijo. No, corregí. Me paré de frente por primera vez. Hubo un silencio largo. Tu padre dice que ya no sabe quién eres, añadió. Miré a mi esposa, que estaba sentada frente a mí, escuchando sin intervenir. En su mirada no había presión. Solo apoyo. Yo sí sé quién soy, dije. Y eso es suficiente. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después vinieron los gestos finales. Cambios de actitud en reuniones familiares. Invitaciones que dejaron de llegar. Comentarios pasivo-agresivos cuando coincidíamos en algún evento. Miradas que decían nos fallaste sin necesidad de palabras. Y algo más. Empezaron a hablar de mí como si yo fuera otra persona. El que se volvió egoísta. El que se olvidó de sus raíces. El que eligió a su esposa por encima de su sangre. Al principio dolía. Mucho. Después, menos. Luego, dejó de doler. Porque entendí algo que nadie me había dicho nunca. Yo no había sido criado para ser amado, sino para rendir. Mi éxito no era celebrado por quien yo era, sino por lo que prometía devolver. Mi educación no fue solo un regalo, fue una inversión. Y ahora que no aceptaba los términos ocultos, pasé de orgullo familiar a decepción. Con el tiempo, mi vida empezó a sentirse liviana. No fácil, pero tranquila. Construí rutinas sin culpa. Planes sin miedo. Decisiones sin pedir permiso. Mi matrimonio dejó de sentirse amenazado por terceros. Volví a disfrutar cosas simples sin preguntarme si estaba siendo suficiente. Mis padres siguieron con su vida. Viajaron igual.
Compraron igual. Se las arreglaron sin mí. Eso fue lo que terminó de confirmarlo todo. No me necesitaban. Me querían controlado. Hoy no tengo una relación cercana con ellos. Tampoco los odio. Hay una distancia clara, definida, necesaria. No los abandoné. Simplemente dejé de pagar por un amor condicionado. Si algo aprendí de todo esto es que no toda gratitud debe durar toda la vida. Que crecer también implica decepcionar expectativas injustas. Y que formar tu propia familia no es una traición, es una evolución. Yo no les debo mi futuro. Mi futuro es mío. Y por primera vez, no se siente como una deuda.